Vamos a continuar en el marco de este 25N en relación a lo que ha sucedido, sobre todo en el último tiempo, los últimos años aquí en nuestra provincia en materia de violencia de género, y lo vamos a estar analizando con quien ya está acompañándonos en estudios, Sigrid Kunat. Ella es titular, en este caso, del Observatorio de Violencia de Género, que depende de Vicegobernación, y por supuesto agradecemos este tiempo para analizar estos datos que tienen que ver con la violencia extrema con nosotras. ¿Cómo se analizan estos datos que se desprenden, en este caso a nivel nacional, desde la Corte Suprema, un informe que se realizó en el 2021, y también datos aquí en la provincia? Sí, nosotros concretamente desde el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación trabajamos con los mismos datos que recoge la Corte Suprema por un lado, que siempre su informe va un año desfasado. Esto tiene que ver con la manera de carga que tiene la Corte Suprema con un expediente judicial tramitado, REJUCAB, que es el registro que hacías mención también en el informe provincial, y también obviamente hacemos el seguimiento de las noticias periodísticas, teniendo en cuenta que tal vez los tiempos de cargo de conocimiento son diferentes, y también tomamos en consideración algunas de las organizaciones, como Ahora que Así Nos Ven, que también registran por las noticias periodísticas. Esto lo aclaro también como para explicar por qué existen diferencias. Esto tiene que ver con los modos de sistematizar la información. La verdad es que de los datos que se mencionaban en el informe, en primer lugar, la primera cifra que nos golpea, que nos duele, que nos interpela, y tiene que ver con las muertes violentas de mujeres, con los femicidios, con estas cifras que son tan impactantes, ¿no? Cada tantas horas, esta cifra que se sostiene a lo largo de los años. Otro dato de relevancia que se mencionaba en el informe tiene que ver también con la violencia doméstica. La violencia doméstica es la modalidad, tiene que ver con quién es el agresor, que en general, cuando hablamos de este tipo de violencias, tiene que ver con una pareja, el esposo, el novio, conviviente o no conviviente, una pareja actual o expareja. Esta cifra también es una cifra muy alarmante, porque tiene que ver con casi la mitad de este tipo de situaciones que tienen que ver con esta violencia doméstica. Leíamos también hoy en una información del REJUCAB las 15.000 denuncias que ha habido a lo largo de este año. Esta cifra que también recoge denuncias que tienen que ver con distintos tipos y modalidades de violencia, pero también con otro marco legal, que es la violencia familiar. Entonces también pensando en cómo se ha ido incrementando esta cifra que de 2016 a 2022 REJUCAB viene comparando, cómo de alguna manera también se va incrementando. Y pensando también en el nuevo régimen de protección, prevención y asistencia para la violencia de género, que es una ley relativamente nueva en la provincia de Entre Ríos, la 10.956, que vino también a recoger una revisión legislativa para también pensar cómo desde el plano normativo se pueden adaptar, se deben modernizar nuestras legislaciones para tratar de que ninguna situación quede desprotegida. Quiero ir al segundo dato que recién estabas analizando, que tiene que ver con quién es el agresor, el femicida, y en dónde se produce el femicidio. Porque este dato cobró sobre todo relevancia en contexto de pandemia, en contexto de encierro, y lamentablemente, lejos de disminuir ese porcentaje, aumentó. Estamos hablando, y esto depende obviamente de cada provincia, pero más incluso del 60% de los femicidios son cometidos dentro de la propia casa de la víctima por su pareja o por su expareja. Y la pregunta concreta es, ¿hay políticas públicas que puedan intervenir allí adentro también, dentro de donde en estos momentos la mayoría de los femicidios están aconteciendo y que son cifras que lamentablemente no logran bajarse? Sí, en verdad creo que el eje para trabajar la problemática de la violencia de género es la prevención. Para prevenir hay que visibilizar, por eso son importantes estos días como el 25 de noviembre. Es importantísimo el rol de los medios de comunicación que también abordan esta temática. Pero pienso también en aquellas situaciones donde mayoritariamente encontramos que ha habido denuncias previas, pero en muchos de los casos no ha habido denuncias previas. Y esto tiene que ver con las características de cada uno de los casos. Entonces, en aquellos casos donde ha habido una alerta, donde hay una denuncia previa, donde probablemente se ha instado algún procedimiento judicial y tal vez hay alguna medida de protección que se ha tomado,
es posible poder trabajar en ese sentido, pero en muchos de los casos esta noticia no existe por diferentes motivaciones, claramente. Entonces pensaba en esto, en cómo también podemos profundizar esta tarea de visibilización de la problemática, también entender que es un desafío de todos y todas trabajar por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Sí. Y pienso también en las distintas acciones que se hacen tanto desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, desde los gobiernos locales, que tienen que ver con programas de asistencia a las víctimas, con trabajar en nuestra legislación, tal como se trabajó desde la red multipartidaria y multisectorial para la igualdad, que encabeza nuestra vicegobernadora Laura Estrata. Posteriormente hubo un trabajo desde ese mismo espacio y con otros ámbitos para trabajar en lo que fue el anteproyecto del nuevo régimen de protección, prevención y asistencia para la violencia. Digo, sumar las miradas, también nosotras sentimos muchísima tristeza, muchísima interpelación toda vez que existe una situación de violencia de género. Tal es el caso con el femicidio de Fátima, que fue precisamente hace unos años lo que dio 2020. inicio a esta revisión de las herramientas en el plano normativo, que fue acompañado unánimemente por la legislatura provincial, pensando en esto, en cómo también podemos generar estos espacios de revisión, de animarnos también a revisar las prácticas en ámbitos colectivos. Por eso también se promueve la generación de consejos locales, consejos municipales. Que son los que más cercanos también a la experiencia y a las situaciones están, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué crees que no logran revertirse estos números a pesar de todo el trabajo de concientización, de todo el trabajo de cambio de paradigma que se está dando desde un tiempo a esta parte? ¿Por qué pensás, y esto no es una opinión respecto de lo que sucede solamente en Argentina, digo, pensemos en México, pensemos lo que sucede en Brasil también, digo, lamentablemente, y esto es a nivel internacional, no logran descender los valores de femicidio? ¿Por qué crees que esto sucede a pesar de todo? Tiene que ver, digo, podríamos pensar desde dónde surge la violencia machista, desde dónde surge... Es estructural y cultural. Es estructural, es cultural, desde dónde surge el patriarcado, desde dónde y desde cuándo. Cómo son también los mandatos, estos que nos indican cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser los varones. Digo, para pensar cuál es el sustrato que sostiene todo este entramado de la violencia machista y que muchas veces nos cuesta poder entender qué es lo que une a cuestiones menores, como por ejemplo el acoso callejero con el femicidio, poder establecer este hilo conductor para entender esto que llamamos el fenómeno de la violencia. Por ahí la palabra fenómeno no es tan feliz porque le da alguna condición de otro tipo, pero en verdad es entender cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan estos mandatos, cómo funciona y cómo se va reinventando el patriarcado y la violencia machista. Por eso la importancia de las legislaciones, por eso la importancia de legislar con perspectiva de género. Nuestro país tiene una legislación excelente y de vanguardia para la prevención. Y también pensando en los paradigmas que se van moviendo, esto que vos mencionabas, cómo también desde las agendas públicas se asumen estos desafíos. Digo, hablar de paridad, hablar de igualdad, hablar de condiciones más igualitarias también tiene que ver con reconocer las desigualdades. Obviamente que hoy, 25 de noviembre, lo que más nos interpela es poder hablar de la prevención de la violencia, pero pensemos también en cómo incorporar la perspectiva de género entre todos y todas para poder entender estas desigualdades, comprendernos y también entender qué rol tenemos cada uno de nosotros para poder modificar la realidad. Por último, quería consultarte algo que fue bastante polémico desde un tiempo a esta parte, que tiene que ver con el Ministerio de Mujeres a nivel nacional. La provincia de Santa Fe tiene un Ministerio de Mujeres también. ¿Es necesario un Ministerio de Mujeres en la provincia de Entre Ríos? Nosotros al momento tenemos solamente una secretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Es necesario pensar para el 2023 como posibilidad un área ministerial en esta materia? En verdad creo que independientemente de las jerarquías, obviamente que nosotros celebramos que se haya jerarquizado en el orden nacional, creándose un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En la provincia también se jerarquizó, transformándolo en secretaría, lo que históricamente tenía otra denominación, era una subsecretaría. Y más allá de estos organismos que son necesarios, son absolutamente indispensables, además nosotros también
En la provincia contamos con funcionarias, con trabajadores, trabajadoras que vienen trabajando hace años en la temática con enorme compromiso, pero también es indispensable pensar en la transversalización de las políticas de género. Por eso también pensemos que no es solamente la generación de un espacio que trabaje individualmente, sino la articulación entre todos los poderes y entre todos los organismos que tienen que ver en el abordaje de la temática. Creo que la articulación pasa a ser clave, independientemente, claro está, de los compromisos que las distintas personas que encabezan estos espacios, pero digo, habiendo definiciones políticas, como hay en nuestra provincia, nuestro gobernador lo ha dicho en cada uno de sus discursos de apertura de las asambleas legislativas, nuestra fórmula que es paritaria con nuestra vicegobernadora María Laura Estrata, y esto también da cuenta de que hay una agenda pública que asume la agenda integral de género, claramente. Estábamos, bueno, a seguir luchando por más igualdad. Estábamos en diálogo con Sigrid Cuna, ella es titular del Observatorio de Género de la provincia de Entre Ríos, que depende de Vicegobernación. Muchas gracias por su tiempo y por el análisis. Gracias. Y seguimos con este tema en este 25 de noviembre, Día Internacional.